Bienvenidos al día 6, Filosofía y Ética. Anteriormente vimos que la filosofía del arte tiene bastantes preguntas. Preguntas como ¿qué es el arte? ¿Cuál es la naturaleza del arte? ¿Es necesario comprender el significado o la intención detrás de una obra de arte para apreciarla plenamente? ¿Qué hace que una experiencia artística sea significativa? Todas esas preguntas y estos tres enfoques, que es el esteticismo, el formalismo y el expresionismo, son importantes para comprender la naturaleza del arte. Pero ahora vamos a hablar sobre la ética. La ética es una rama de la filosofía que estudia los principios fundamentales que guían la conducta humana, evaluando lo que se conoce correcto o incorrecto, bueno y malo, y su objetivo es proporcionarle un marco para la toma de decisiones morales y para la evaluación de acciones y comportamientos en términos de valor y su impacto en los individuos y la sociedad. La ética, en conceptos generales, es la disciplina que se ocupa del estudio y el análisis de los principios morales que gobiernan el comportamiento humano. Examina las normas, valores y virtudes que definen lo que es considerado moralmente correcto o incorrecto en diversos contextos. La ética aborda cuestiones relacionadas con la moralidad, las normas de conducta, las virtudes y los vicios, el deber y los derechos y las responsabilidades también. Se interesa tanto en los principios abstractos como en las aplicaciones prácticas y estos principios en situaciones concretas cómo se aplican. El objetivo de la ética es establecer principios y normas que guían el comportamiento humano, ayudando a las personas a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y esto incluye la formación de teorías éticas que definan qué constituye una conducta moralmente aceptable. Ofrece también herramientas para evaluar y criticar las acciones y decisiones de los individuos y las instituciones. La ética busca analizar y juzgar el impacto moral de las acciones en las personas y la sociedad. Al contribuir al bienestar general y el desarrollo de una sociedad justa y equitativa, la ética busca promover comportamientos que beneficien a la comunidad y respeten los derechos y la dignidad de los individuos. También tenemos que tener en cuenta la reflexión crítica de esta. Fomenta la reflexión sobre normas y valores morales. La ética invita a cuestionar y revisar los principios morales establecidos, considerando nuevas perspectivas y desafíos contemporáneos. Proporciona orientación para tomar decisiones morales informadas y responsables. La ética también ofrece marcos y teorías que ayudan a las personas a considerar las implicaciones morales de sus elecciones y acciones. También nos enfoca en las virtudes y las características morales. Promueve el desarrollo de virtudes y cualidades morales que constituyan a la vida ética y virtuosa. La ética no solo evalúa acciones, sino que también se enfoca en el carácter y la formación de moral de los individuos. Ofrece métodos, ofrece sistemas para resolver dilemas éticos y conflictos morales que pueden surgir en diversas situaciones. La ética busca proporcionar soluciones que respeten principios y valores morales en contextos complejos. Hay estudios especializados en las áreas dentro de la ética como la ética normativa. La ética normativa estudia las normas y principios que definen lo que es moralmente correcto e incorrecto. Incluyen teorías como deontológicas o deontologismos basados en los deberes y reglas, y utilitarismo centrado en las consecuencias de las acciones morales, y la ética de las virtudes enfocada en el carácter mismo de los individuos. La ética aplicada, por otro lado, aborda cuestiones éticas específicas y prácticas en contextos particulares como la ética médica, la ética empresarial, la ética ambiental, la ética profesional. También tenemos la metaética. La metaética explora la naturaleza, el origen y el significado de los juicios morales. Se ocupa de preguntas sobre la objetividad de las normas morales, la relación entre moralidad y cultura y el significado en términos morales. La ética descriptiva también estudia y describe las creencias y prácticas morales a diferencia de culturas y sociedades, sin emitir juicios sobre su validez, y se enfoca en la observación y el análisis de las normas morales existentes. En resumen, la ética es una disciplina fundamental que busca entender y guiar la conducta humana, estableciendo principios y normas para la toma de decisiones morales y promoviendo el bienestar y la justicia en la sociedad. Tenemos que hacer una diferencia entre ética y moral.
La diferencia entre ética y moral a menudo puede parecer sutil, pero es fundamental en la filosofía y la vida cotidiana. Aunque los términos se usan de manera intercambiable en el lenguaje común, tienen significados específicos y distintos en el ámbito académico y filosófico. Aquí te presento alguna explicación clara de la diferencia. Por ejemplo, ética es una rama de la filosofía que estudia los principios y fundamentos de la moralidad. Examina los conceptos de lo que es moralmente correcto e incorrecto, bueno y malo, y busca establecer principios generales y teorías que guíen el comportamiento humano. Se centra en el enfoque crítico y la reflexión sobre los principios morales y normas que rigen la conducta. La ética se preocupa por la formulación y evolución de teorías y sistemas morales, mientras que la moral se refiere a las normas, valores y prácticas específicas que las personas y sociedades adoptan para guiar el comportamiento y determinar lo correcto o incorrecto. La moral es más práctica y concreta en su aplicación en la vida cotidiana. Se enfoca en las normas y costumbres particulares de las personas siguiendo su vida diaria. La moral incluye las creencias y prácticas concretas sobre el bien y el mal en un contexto cultural o individual específico. La aplicación y el contexto de la ética se aplica a nivel teórico y académico, proporcionando marcos y teorías que ayudan a entender y evaluar las normas morales. Examina preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la moralidad y cómo debe tomarse las decisiones éticas. Se estudia en disciplinas académicas como la filosofía, la sociología, la teología, y la ética se utiliza para desarrollar y analizar sistemas morales en contextos amplios y variados, mientras que la moral se aplica en la vida cotidiana, dictando cómo las personas deben comportarse según sus creencias y valores específicos. Se manifiesta en las normas sociales, leyes y costumbres que las personas siguen en sus comunidades. Se experimenta a nivel individual y social. Las prácticas morales son especiales o específicamente arraigadas en una cultura, religión o grupo social particular, que pueden variar ampliamente entre diferencias sociales y de contextos. La relación entre ética y la moral se da ya que la ética busca comprender y evaluar las normas morales que constituyen la moralidad práctica, y la ética proporciona un marco para analizar y reflexionar sobre las normas morales existentes y promover principios y teorías para mejorar o cuestionar esas normas. Un ejemplo claro es la ética y cómo puede cuestionar y analizar la validez de una norma moral específica, mientras que la moral se refiere a cómo esa norma se aplica y se vive en práctica cotidiana. La ética puede debatir sobre el concepto de justicia, mientras que la moral se manifiesta en las leyes y la práctica que las personas siguen al tratar a las demás personas de manera justa. En resumen, el estudio filosófico de la ética estudia los principios morales y las teorías sobre la conducta correcta e incorrecta, y se ocupa de la reflexión crítica, el análisis de la moralidad, y la moral son normas y prácticas concretas que las personas y las sociedades adoptan para guiar su comportamiento, es decir, la aplicación práctica de los principios morales en la vida cotidiana. En conclusión, mientras que la ética proporciona un marco teórico y filosófico para entender y analizar los principios morales, la moral se refiere a las normas y prácticas concretas que guían el comportamiento en la vida diaria. La ética normativa trae a la foco de utilidad tres de las teorías más influyentes. Son deontológica, el utilitarismo y la ética de las virtudes. Cada una de estas teorías ofrece una perspectiva diferente sobre cómo determinar lo que es moralmente correcto. Aquí vamos a analizar estas tres en la ética normativa. La teoría deontológica es una teoría ética que se enfoca en el deber y las reglas morales. Según esta perspectiva, la moral de una acción no se basa en sus consecuencias, sino en la acción misma, en la acción que cumple ciertas reglas o principios morales preescritos. Entonces, la deontología sostiene que hay deberes y obligaciones morales que deben ser seguidos independientemente de las consecuencias. Las acciones son moralmente correctas o incorrectas basadas en su conformidad con reglas y principios.
Las acciones deben seguir principios universales y reglas éticas como la verdad, el respeto y la justicia. Entonces la moralidad se basa en cumplir con estos principios. Es decir, la verdad, incluso si puede provocar daño a uno y a otro o a otros, es considerado moralmente correcto en la ética deontológica porque es un deber cumplir con la honestidad. Filósofos como Immanuel Kant, que es central en la deontología, propuso el principio de imperativo categórico, que sostiene que las acciones deben ser evaluadas según si pueden ser universalizadas como una ley moral general o universal para todos. El utilitarismo es una teoría ética que sostiene que la moralidad es una acción que determina las consecuencias, que es determinada por sus consecuencias. Según esta perspectiva, la acción correcta es aquella que maximiza el bienestar general o la felicidad de la mayor cantidad de personas que la cumplen. Entonces, la moralidad se da en los resultados. La acción correcta es la que produce el mayor beneficio neto para el mayor número de personas. El objetivo es maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento. Las acciones se evalúan en términos de sus efectos sobre la felicidad o el bienestar. Si una acción puede, como donar dinero o a una organización benéfica, resulta en más felicidad y bienestar para la mayor cantidad de personas, en comparación con no hacerlo, entonces esa acción de donar dinero es considerada moralmente correcta en el utilitarismo. Filósofos como Jeremy Bentham, que es el fundador del utilitarismo, quien introdujo el principio de maximización de la utilidad o el bienestar general, es el representante predominante del utilitarismo. Tenemos a otro muy importante que es John Stuart Mill, que desarrolló y refinó la teoría utilitarista de Bentham y enfatiza la importancia de las cualidades de la felicidad y el bienestar, no solo la cantidad. La ética de las virtudes se enfoca en el carácter y las virtudes del individuo en lugar de en las reglas o las consecuencias de las acciones. Según esta perspectiva, la moralidad se basa en desarrollar un buen carácter y cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. La ética de las virtudes sostiene que el objetivo de la vida moral es desarrollar un carácter virtuoso. Las virtudes son cualidades morales que permiten a las personas vivir y actuar de manera moralmente correcta. La moralidad se evalúa en términos de si las acciones surgen de un carácter virtuoso, y la ética de las virtudes pone énfasis en la formación del carácter y el desarrollo personal. Ser justo y generoso no solo implica ciertas reglas a cumplir, sino cultivar la virtud de la justicia y la generosidad como parte del carácter personal del individuo. La acción correcta es aquella que surge de un carácter virtuoso. Un representante destacado y el más predominante es Aristóteles, fundador de la ética de las virtudes, quien desarrolló la teoría en su obra Ética a Nicómaco. Aristóteles enfatiza el desarrollo de virtudes y el logro de la eudaimonía o florecimiento humano. Tenemos que hacer una comparación de las teorías, la deontológica versus la utilitarista. La deontológica, como mencionamos antes, se basa en el cumplimiento de principios y deberes morales sin considerar las consecuencias. El utilitarismo, en cambio, evalúa las acciones en función de sus consecuencias y busca maximizar el bienestar general. La deontológica versus la ética de las virtudes, podemos mencionar lo mismo de la deontológica, que se enfoque en cumplir reglas y deberes morales, y la ética de las virtudes, por otro lado, se centra en el desarrollo del carácter y las virtudes personales como base para la conducta moral. El utilitarismo versus la ética de las virtudes. El utilitarismo se basa en las consecuencias de las acciones y busca maximizar el bienestar general. La ética de las virtudes se enfoca en el carácter y las cualidades personales que permiten vivir una vida moralmente correcta sin centrarse en exclusivamente las consecuencias. Estas teorías proporcionan diferentes enfoques para evaluar la moralidad y orientar el comportamiento, cada una con sus propias ventajas y desventajas o limitaciones. Bien, llegamos al final de este episodio y como vimos antes, la moral y la ética son estudios diferentes.
La ética busca el estudio filosófico de los principios morales y las teorías sobre la conducta correcta e incorrecta, y se ocupa de la reflexión crítica y el análisis de la moralidad, mientras que la moral son las normas prácticas y concretas que las personas y las sociedades adoptan para guiar su comportamiento. Tenemos los enfoques deontológicos, utilitaristas y la ética de las virtudes. El enfoque deontológico sostiene que hay deberes y obligaciones morales y estas son en sí mismas las que predominan, mientras que el utilitarismo es hacer la acción que beneficie a la mayor cantidad de personas, y la ética de las virtudes es desarrollar las virtudes en comparación de hacer acciones mecánicamente morales, hacerlas de forma consciente y despertando virtudes en el ser humano. El siguiente tema va a ser filosofía y cultura. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.